Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, tutor. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Muy buenos días. ¿Cómo me les fue con ese cuestionario de la primera tutoría? Profe, buenos días, qué pena interrumpirlo. Yo soy nueva, para mí esta es mi primera tutoría y estoy azul de lo que usted acaba de decir. ¿Cómo me les fue entonces el resto? ¿Cómo me les fue en la primera tutoría? Bien, profe, bien. ¿Bien? ¿Sí lo entregaron todos? Hola, profe. Tutor, ¿y ese Profe, cuestionario dónde lo envió? profe, ¿dónde envió esa actividad? Porque yo no encontré esa actividad. Ah, yo ya me estaba asustando. Yo dije, ¿cómo así que bien? Si ni siquiera puse. No, porque yo no encontré esa actividad. Usted puso ahí que nada más No, puso es fue que que uno no revisara hay el video actividad. y que lo estudiara, ¿no? Ah, bueno. O sea, que Listo. uno se informara, porque es que, o sea, ya yo me va a asustar y decir, bueno, ¿qué actividad? Si que yo sepa, él nada más dejó fue que uno revisara la clase. Bueno, solo que al final varios estudiantes me escribieron que hablaba en el video de un cuestionario, pero ustedes en la primera tutoría, por eso son los encuentros, les expliqué que el cuestionario lo íbamos a abordar en la unidad 2. O sea, en la unidad 2 van a haber 20 preguntas y 10 preguntas con la temática de la unidad 1 y 20 y 10 preguntas con la temática de la unidad 2. Y en el siguiente encuentro haremos un ejercicio práctico, un ejercicio taller de ustedes que deberán entregar práctico sobre lo que hemos explicado en la tutoría 2, ¿sí? Ustedes en el chat, abran ahí el chat que tenemos, en el chat de Teams, vamos por acá, ta, ta, ta. Y de igual forma en el grupo de WhatsApp para que la compañera que apenas está, que la sincronizamos esta semana, yo creo. Entonces, para que ella pueda agregarse al grupo también de WhatsApp para que esté informada ahí. En todo caso, yo comparto por WhatsApp y también comparto por este medio la información para que ustedes estén de la mano. Ahí ustedes van a encontrar dividido de la siguiente manera. La tutoría número 2 está dividida en 3 videos. Como le explicaba, para colocar en contexto a la compañera, nosotros al comprender que la contabilidad pública es tan amplia y que en una hora de encuentro pues no podríamos abordar la totalidad de los contenidos, entonces lo que hicimos fue hacer mediante un canal de YouTube algunas temáticas un poquito más a fondo que permitiese que ustedes pues adquirieran un poquito más de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la unidad 2, en la unidad 2 vamos a hablar sobre la planeación y el presupuesto público. La planeación tiene 3 fases en un sistema presupuestal. Cada una de las fases en la parte operativa dura aproximadamente 3 meses en lo público. Sí. Entonces, es complicado yo abordar en una unidad 2, 3 meses, 3 meses más y 3 meses más 9 meses en solo una hora de contenido. Entonces lo que hicimos fue abordarlos con videos educativos, videos un poco más prácticos, donde ejemplo les vamos a hacer el presupuesto anualizado, el PAC, cómo nosotros desde el sistema presupuestal podemos descargar los informes financieros que presentan las entidades públicas. Todo eso ustedes lo van a ver. ¿Con qué finalidad? Comprender esas generalidades de la planeación y el presupuesto público, que nosotros podamos analizar los componentes del Plan Nacional de Desarrollo. También lo vamos a ver. En este caso, yo les comparto a ustedes siempre ahí por acá se me ve, tutorial y Pamplona. Nosotros estamos con MJ. Entonces, en la tutoría número 2 les comparto a ustedes el proyecto del plan general de la nación. En todo caso, en las diapositivas también les estoy compartiendo los links correspondientes para que ustedes puedan dar lectura directamente la, en la plataforma oficial, cómo manejar la plataforma oficial de las entidades públicas, cómo poder dar lectura a cada uno de los informes,
que presentan estas entidades y desde ahí conocer y estructurar cómo nosotros en las entidades municipales y departamentales tomamos decisiones con base a un plan nacional de desarrollo. Entonces nosotros, por ejemplo, hace algunos años, hace 3 años, ganan unos alcaldes y unos alcaldes hacen una convocatoria para la estructuración de su plan nacional, su plan municipal, perdón, y su plan departamental. Entonces comenzamos a escuchar unas rutas de creación de ese plan de desarrollo, pero esas rutas, ¿cómo las componen? Mediante unas etapas encaminadas al cumplimiento de los componentes de un Plan Nacional de Desarrollo que permitan financiar proyectos municipales y departamentales. Todo eso lo vamos a ver en los videos que les acabo de adjuntar, que son clases también del mismo docente que les va a permitir ampliar ese conocimiento. De ahí nosotros vamos a ver, a examinar la normatividad del presupuesto general de la Nación, cómo se toman decisiones conforme a la creación de ese presupuesto. Un ejemplo de esto, siempre lo hemos mencionado en cada una de las clases de contabilidad, es cómo desde el año pasado se tomó una decisión de hacer un presupuesto con miras a recaudar un dinero que nunca antes se había recaudado. Entonces, en base, digamos, vamos por acá, que yo lo explico, que un presupuesto eficiente, un presupuesto público eficiente, es un basado mediante los recaudos ejecutados en periodos anteriores. Entonces, ¿qué hizo el año pasado este gobierno? Generó un presupuesto mencionando que iban a haber 13 billones de recaudo más mediante estrategias, pero no le dijo al Senado qué estrategias irían a realizarse para generar ese recaudo de billones de pesos mayores. Y eso es lo que generó que hoy por hoy, digamos, ya el gobierno nacional diga, vamos a hacer unos recortes presupuestales porque lo que habíamos aprobado en el presupuesto nacional de la nación, pues no se va a lograr recaudar, por ende vamos a disminuir los gastos, que es la decisión más razonable. Entonces, desde ahí les vamos a mostrar unos ejercicios sobre la creación de ese presupuesto. Vamos a entender esas estructuras y conformaciones del sistema presupuestal colombiano. Vamos a ver el programa anual mensualizado de caja y al finalizar vamos a ver una ejecución presupuestal. Entonces nosotros vamos a avanzar por acá. Acá digamos están las diapositivas, pero más adelante ustedes van a ver con Excel que también están en los links del Drive para que ustedes puedan generar la practice del tema. Esto con la finalidad de que en las siguientes tutoriales vamos a verlo un poco más práctico. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a observar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, que va hasta este año. Siempre normalmente los gobiernos entrantes utilizan el plan de desarrollo del alcalde anterior, del gobernador anterior, del presidente anterior, por los primeros 6 meses. En esos 6 meses se estructura su nuevo plan de desarrollo para los siguientes 4 años. Es por eso que siempre se habla de la filosofía de la continuidad de los gobiernos, ¿sí? También ustedes van a ver el plan plurianual de inversiones. Acá se los detallo desde las páginas, desde la página 40 a la 414, el plan de desarrollo, y desde la 415 a la 600 ustedes van a ver el plan plurianual de inversiones. Ahí explicamos un poco por qué es tan importante la revisión de ese plan nacional de desarrollo para los departamentos y para los municipios y para las entidades descentralizadas, comprendiendo que esa es la base mediante los códigos BIPIN para atraer recursos de gobierno nacional en inversiones públicas. Un ejemplo, tenemos la alcaldía aquí de San José de Cúcuta. La alcaldía hizo un proyecto en estos años que se presentó mediante esa creación del plan de desarrollo. Por eso, desde que el gobierno llega, o del gobierno de turno llega a los municipios y al departamento, se construye mediante a ese plan nacional que se aprobó del gobierno nacional. Entonces, en ese plan se presentaba, en el plan nacional, eso lo revisamos con ejemplo práctico, que uno de los proyectos bases del gobierno, por acá lo tenemos, no está por acá,
así, es priorizar la transición energética, la equidad de género y la reindustrialización del país. Entonces, mediante esas tres líneas, el gobierno de Petro dijo, venga, nosotros queremos disminuir la cantidad o impactar en las familias de escasos recursos mediante un apoyo económico que permita el fortalecimiento del techo en las familias. Entonces el gobierno municipal dijo en el plan de desarrollo, mire, allá hay un presupuesto de tantos billones en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué tal si nosotros generamos un BIPIN conforme a lo que nos está planteando el DNP y de ahí comenzamos a hacer unas estrategias que nos permitiesen bajar ese recurso nacional? Entonces, es por eso que hoy acá en el gobierno del alcalde de Cúcuta se genera un proyecto que se llama Cúcuta con Techo, en donde el 80% es financiado por el gobierno nacional y el 20% es financiado por el gobierno municipal, y eso permitió generar un impacto en 10.000, 15.000 casas de la ciudad, pero financiadas casi que en su totalidad por gobierno nacional. Entonces, ahí nosotros explicamos un poquito más a fondo. Acá les estoy haciendo como un resumen, comprendiendo que no pudiese mostrarles los ejemplos en una sola obra. Después comenzamos a hablar de cómo se estructura el sistema presupuestal. Entonces, en ese sistema presupuestal, ustedes van a observar que tienen un plan financiero. Entonces, para nosotros construir ese plan financiero, se debe de conformar mediante un documento macroeconómico que establecemos esas previsiones que tenemos para los siguientes periodos de ingresos, gastos, déficit y necesidades. Entonces acá, por ejemplo, nosotros en el plan financiero que se publicó hace un mes, que también les incluyo el documento, podemos observar cuál es la realidad económica de nuestro país. Entonces, no es lo que nosotros vemos en noticias, no es lo que nosotros vemos en publicaciones en redes sociales, sino lo que nosotros observamos en el plan financiero que tienen las entidades. Entonces, ese mismo plan financiero lo tienen las gobernaciones, lo tienen los municipios. Entonces, uno de estos casos es que en el plan financiero actualizado a 2026 dice que el peso colombiano registró un promedio, una ligera apreciación en el 2025, o sea que el dólar disminuyó su valor conforme a o en comparativo al peso. Entonces dicen, nosotros hemos logrado que el valor del dólar, no como nos lo habían dicho antes, disminuyese su valor. Entonces, logros hechos por el gobierno. Entonces, ustedes en el plan financiero les explica adecuadamente el por qué se está presentando estos conceptos. Entonces, por ejemplo, ahí se da bajo un debilitamiento global, tal vez por la cantidad de deuda que tiene el gobierno estadounidense con distintos países y distintas entidades. Eso genera un debilitamiento del dólar y eso ha permitido que el peso colombiano aumente su valor en comparación a este. Estos factores, por ejemplo, acá ya les está diciendo para los que compran dólar y venden, entonces les dice que estos factores se mantendrán en el 2026, haciendo que la tasa de cambio promedio se aprecie 6,2%. O sea, se proyecta que el valor del dólar disminuya en un 6,2% frente al año anterior, o sea que se proyecta que para el 2026 el valor del peso colombiano siga disminuyendo en comparación, digamos, a ese valor del dólar. Entonces también nos plantean ese plan financiero que la inflación presenta una reducción, que el desempeño en empleo e informalidad ha mejorado. Entonces nos dice, este desempleo, la tasa de desempleo para este año se ubicó en un nivel más bajo en el último siglo, esto situándonos en un 8,9%. Entonces acá le dice lo anterior se da mediante un contexto de mayor participación laboral. Entonces tiene un capítulo completo en ese plan financiero donde le explica por qué se da ese desempeño económico en disminución del desempeño. Entonces, después de ahí nosotros vemos en el sistema presupuestal que hay un plan operativo anual de inversión. Entonces, en este plan operativo anual nosotros realizamos un ejemplo de la Agencia Nacional de Servicio de Seguridad Vial. Entonces nosotros hacemos el comparativo de lo que tiene el Plan Nacional de Inversión del gobierno como tal, en colaboración, digamos, del DNP,
y realizamos un ejemplo del Plan Operativo Anual de Inversión que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que se encuentra publicado. Y creo que también les incluye en el ejercicio Ministerio de las TIC, un ejemplo de inversión del Ministerio de las TIC. Y al finalizar de este sistema presupuestal, nosotros veremos el presupuesto general de la nación, cómo se construye ese presupuesto general de la nación. Entonces ahí nosotros veremos que es un formato en donde está compuesto por los ingresos, las rentas, entonces cómo se va a recaudar ese recurso que estamos presupuestando. ¿Sí? Nosotros estamos planteando unos gastos, pero ¿cómo los vamos a financiar? Entonces ahí es donde aparecen nosotros lo vamos a financiar mediante impuestos, tasas, contribuciones. En gobernaciones aparece el concepto de estampillas. Entonces, desde ahí nosotros vamos a financiar. Las estampillas representan tanto porcentaje, las tasas representan tanto porcentaje de recaudo, los impuestos representan tanto porcentaje de recaudo. Entonces, un ejemplo, ahorita que están en las campañas presidenciales, ustedes escuchan mucho que vamos a eliminar el 4 por mil. Entonces, ustedes ya comprendiendo en estas clases del presupuesto general de la nación, ustedes ya tienen claro que usted al hacer un retiro de un recaudo de impuestos, pues tiene que haber otro concepto por el cual va a generar ese recaudo. El recaudo del 4 por mil representa casi que, bueno, en este momento se me va el dato exacto. Si no es el correcto, déjenmelo acá, lo digo, lo busco de verdad, porque hace unos días estábamos hablando del tema. Déjenme ya. No, no me lo arregló Google de una vez. Exactamente. Ya ahora sí me voy acá. El recaudo del 4 por mil representa el 0,4% del recaudo anual de el presupuesto público. Entonces, usted al eliminar el 4 por mil necesita financiar 2 billones más por otro impuesto o por otra tasa y contribución. Entonces, usted al eliminar o al proponer la eliminación del 4 por mil es porque usted debe de aumentar la tasa impositiva en la persona natural, debe aumentar la tasa impositiva en la persona jurídica o algún otro tipo de estrategia que permita pues disminuir o generar ese recaudo del 1,91 billones de pesos que se generó de recaudo para el año 2025. Entonces, desde ahí usted asigna el presupuesto del gasto, pero como lo mencionábamos, ese presupuesto siempre tiene que ir con un comparativo de la ejecución presupuestal. Usted nunca hace un presupuesto conforme a lo que espera que se genere de ingresos, sino usted hace un presupuesto de gastos conforme a lo que usted recaudó el año inmediatamente anterior y cuál es ese porcentaje de crecimiento para los siguientes años. También ahí se presenta en qué se gastarán los recursos, que es la ley de apropiación. Cada recurso tiene que ir destinado con una destinación específica. Usted no puede decir hoy vamos a gastar 1 billón de pesos en educación y el día de mañana decir ya ese billón no va para allá, sino van 500.000 millones para las TIC, sin unos objetivos O claros, sea, porque tutor, para que eso está el presupuesto general. ese, ese no hace referencia al problema fiscal que está presentando hoy en día el gobierno de Colombia, que representa un endeudamiento porque se utilizaron unos recursos del año 2025 para cubrir gastos del 2016. La tasa de endeudamiento del gobierno nacional está ya en un 44%, algo así que representa el Producto Interno Bruto, ¿no? Nosotros realmente, digamos, en el recurso, en la operatividad del gobierno nacional,
la mayor cantidad del recurso que se aprueba en el año va destinado a pago de deuda que se adquirieron en gobiernos anteriores y en gobiernos actuales, porque digamos en el último informe se da por entendido que la deuda en este gobierno también ha aumentado, ¿sí? Para diversos proyectos, para diversos objetivos, pero digamos la deuda no ha disminuido, sino se ha mantenido, digamos, en aumento en los últimos años para la operatividad de los gobiernos. Entonces, desde ahí es la problemática que mencionaba el compañero, y es que en anteriores gobiernos se ha venido trabajando, o en este gobierno se ha venido trabajando en financiar deudas o en cofinanciar deudas o en operatividades de años inmediatamente anteriores que no han sido subsanadas y que eso pues genera contingencias, investigaciones, entre otros casos. Como también, digamos, en este presupuesto, en la ley de apropiación, hacemos énfasis a cómo se toman las decisiones organizativas dentro de los gobiernos en inversiones que, pues, nosotros lo mencionábamos, digamos, en el video abordamos uno por uno, pero comprendemos que nosotros tenemos unas necesidades sociales y económicas, pero comprendemos que, acá está, ahora sí, comprendemos que los recursos públicos son finitos, pero las necesidades, digamos, las necesidades que tienen nuestras comunidades, pues son aún mayores y que de por sí, digamos, el presupuesto público lo que hace es priorizar objetivos que permitan, digamos, la disminución de las contingencias sociales que se presentan económicas del país, pero que de alguna u otra forma no podemos diagnosticar, no podemos, digamos, solucionar la totalidad de estas, comprendiendo que el presupuesto siempre va a ser finito. Ahí nosotros ya hablamos, les muestro una plataforma. En esta plataforma ustedes van a poder observar el presupuesto público y cómo es modificado en el transcurso del año. Esto no solo, digamos, acá siempre hago la pausa, que nosotros no solo podemos ver, o este ejemplo lo estamos haciendo a nivel nacional, porque digamos la contabilidad o la contabilidad pública y la ejecución presupuestal pública en el gobierno nacional pues es más abierta a público como tal. Nosotros podemos revisarlos, diagnosticarlos, hacer análisis financieros de estos presupuestos. No obstante, digamos, los gobiernos departamentales y municipales son públicos, por ende, digamos, el resultado que podemos obtener de estos también se puede hacer mediante derechos de petición, entre otras cosas, y acceder a esta información. Que esta información que estamos mostrando al gobierno nacional es de igualmente de carácter público para gobiernos municipales y departamentales, como a instituciones descentralizadas, por ejemplo, Universidad de Pamplona, entre otras. Entonces acá nosotros también podemos observar el seguimiento de la ejecución presupuestal. Nosotros les mostramos un ejemplo práctico de cómo hacerle seguimiento a los ingresos y los gastos. Por ejemplo, acá nosotros podemos, vamos a ver por acá, ¿sí? Nosotros vemos el anteproyecto que se presenta ante el gobierno, pero vemos que hay, en esta partecita de abajo, unas modificaciones presupuestales que son las que se están aprobando en estos momentos. Estas modificaciones presupuestales se presentan al momento de no tener la suficiente capacidad para financiar proyectos o desde esa necesidad de contingencias que se presentan en el marco de la ejecución presupuestal, pueden modificar el presupuesto y destinarlo para la operatividad de uno u otro objetivo. Por ejemplo, si necesitábamos financiar en temas de inteligencia artificial, como la entrevista hace 1 o 2 días que realizó el gobierno, vamos a financiar la inteligencia artificial, pues bueno, tendremos que destinar un recurso mayor para esta y disminuirlo de otras entidades públicas. Esto nosotros los vemos en la 2.1 que les muestro. En este mismo vamos a hablar del programa anual mensualizado de caja. Entonces, acá lo que busca en este programa es que nosotros no demos el recurso en su totalidad, sino que el programa anual mensualizado es que nosotros recibimos unos recursos de entidades públicas y privadas, por ejemplo, las declaraciones de renta de personas
IVA, red de fuente, entre otros conceptos. Estos recaudos se van presentando bimestral, trimestral, semestralmente y anualmente. Entonces, el ingreso de caja, pues también es en algunos meses. Entonces, nosotros generamos un programa anual mensualizado de caja, comprendiendo que estos ingresos son los que van enfocados a financiar los proyectos que tenemos sociales y obviamente la parte operativa de las instituciones. Entonces generamos un programa anual mensualizado de caja, el PAC, que permite que los ministerios reciban cuotas mensuales de dichos proyectos. Entonces, mostramos un ejemplo de la alcaldía de Neiva acabó de publicarlo en este año. Entonces, utilizamos de ejemplo este programa anual mensualizado. Y ahí ustedes van a observar cómo creamos un plan anual mensualizado con sus ingresos y sus gastos. Esto con la finalidad de que a ustedes les quede claro cómo se utiliza este PAC y en un futuro, cuando ustedes estén allá en la dirección de planeación de sus alcaldías, de sus gobernaciones, cuando ustedes sean los secretarios de Hacienda, pues ustedes ya tengan claro que en contabilidad pública, ustedes, el docente, les explicó cómo está conformado este plan mensual de gastos e ingresos y cómo poder leerlo, cómo poder comprender cada uno de estos. Hablamos de las normas, hablamos de los procesos, entonces acá era lo que les mencionaba iniciando, que el plan financiero como tal de las entidades para su aprobación para el siguiente año comienza a trabajarse desde marzo. O sea, quiere decir que desde este mes ya estamos trabajando para el presupuesto del siguiente año, para el presupuesto aprobado para el 2027, o sea, comenzó a trabajarse desde marzo del 2026. Y terminamos con una ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal vamos a ver dos ejemplos. Vemos uno de la alcaldía del Quindío, creo que es, y vemos un ejemplo de la Universidad de Pamplona sobre las ejecuciones presupuestales. Entonces, con esto nosotros cerramos. La ejecución presupuestal es si de verdad los ingresos que nosotros teníamos planteados en el presupuesto se han recibido, cuánto representa porcentualmente esto y cuáles son nuestros gastos, a qué persona se le ha pagado, a qué persona no se le ha pagado, qué convenio se debe, cuánto equivale porcentualmente ese convenio, entre otros. Entonces nosotros vamos a ver un, un ejemplo de esto de Bucaramanga, perdón, no de Quindío, de Unipamplona y del año 2025 de ingresos y egresos de Bucaramanga. ¿Listo? Hasta ahí cómo nos fue, muchachos. Doctor, ¿y de cuánto es el porcentaje, por ejemplo, un porcentaje monetario que utilizan los gobiernos de, como le está diciendo ahorita, para gastar de un año a otro? Varía, varía. En el video ustedes van a ver un ejemplo de Cáchira. Cáchira es un municipio pequeño de la ciudad. Nosotros lo asesoramos hace unos 2 años. Esta institución tiene un presupuesto, digamos, en este momento se me va el presupuesto exacto, pero no, yo les explicaba en la unidad uno, que nosotros tenemos un presupuesto que tiene que ir fijo, destinado, con destinación específica, y otro que es de libre destinación. El presupuesto de libre destinación de Cáchira, para que hagan el contexto, es de solo 500 millones al año, ¿sí? 500 millones, perdón, de 1.000 millones, 500 eran destinados a OPS para la operatividad de la alcaldía y los otros 500 millones eran para proyectos. Entonces, que en Cáchira, en la entrada de Cáchira, hay un muro que se está cayendo, que donde de verdad se viniese en su totalidad, queda ya, pues, digamos, no hay conexión para ingresar al municipio. Entonces, ese proyecto valía en ese entonces más de 6.000, 7.000 millones para realizar ese muro de contención. Y la operatividad de la alcaldía, básicamente, aunque no contrataran en todos los 4 años, nunca con el presupuesto de ellos propio pudiesen financiar ese muro como tal.
Entonces es por eso lo que les hablaba de los códigos, que se revisa la conectividad, ejemplo, de vías terciarias, vías secundarias que tiene el presupuesto del gobierno. Y si nosotros tuvimos un buen asesor en planeación, un buen director de planeación, algunas entidades, algunas alcaldías pequeñas, pues no tienen ese cargo de dirección, pero sí tienen asesor de planeación. Entonces estos asesores, pues si tuvieron un buen asesor, les construyó ese plan de gobierno municipal destinados o proyectados o bajar ese recurso nacional que teníamos. Entonces, desde ahí nosotros miramos el plan municipal, cómo se entrelazaba con el plan nacional y presentamos el proyecto para el gobierno para que este gobierno financiara ese muro de contención. Entonces, desde ahí recordemos que hay una tabla de niveles de alcaldías y desde ahí se construye ese presupuesto, ¿no? Sí, tenemos nivel 1 por la cantidad de habitantes. Ven que lo miramos por acá. La clasificación por poblaciones, eso está en la ley 617 del 2000. Entonces, ejemplo, que las categorías especiales son más de 500.000 habitantes, está relacionado con 400.000 salarios mínimos que tienen en presupuesto las entidades públicas, o sea, la alcaldía en este caso, Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, entre otros. ¿Sí? Están las de primera categoría, que sus habitantes son de 100.001 a 499.999, o sea, un número menos a los 500.000, y sus ingresos son hasta 400.000 salarios mínimos. Y así sucesivamente están las categorías oficiales que tienen el Estado colombiano. Entonces, una categoría como Cáchira se encuentra en una sexta categoría, que tienen menos de 10.000 habitantes y que sus ingresos son inferiores a 15.000 salarios mínimos legales al año, ¿sí? Entonces, estos municipios pequeños, pues digamos, tienen que generar su presupuesto conforme a la categoría en la cual se manejan. Acá, volvamos ahora hacia el Teams. Les acabo de dejar el link de la unidad 2, que es la planeación de presupuesto. Ahí hablamos sobre el tema de cómo se creó el plan de desarrollo y el presupuesto público. En el segundo video vamos a hablar un poquito ya sobre el sistema presupuestal colombiano. Y en la tutoría 2.2, que es el tercer video, hablamos sobre la ejecución presupuestal. Si ustedes desean practicar estos ejercicios que yo les estoy explicando en clase, se pueden ir a la diapositiva de anexos utilizados. Entonces, en esta diapositiva de anexos utilizados van a ver el proyecto, la ejecución de ingresos, el PAC, el plan financiero, el POAI, en este caso un ejemplo del 2025, y las diapositivas del tutor. Por si hay un anexo que no se encuentra ahí, está el link para poder descargarlo. Acá aparece un link más, que es el taller para entregar. En el taller mencionamos que es la unidad 1 y 2 que van a realizarse, no son 15 preguntas, sino 20. Acá tenemos 15, pero son 20 preguntas ABCD, muy sencillas, como la unidad 1 y 2 en su mayoría es teoría, entonces vamos a resolverlo teórico, ¿sí? Entonces, nombre del estudiante, importantísimo, completo, bien escrito, en mayúscula, el documento de identidad, completo, sin puntos, esto con la finalidad de que cuando les califique les pueda asignar la nota más fácilmente. Y las 10 primeras preguntas se encuentran en las diapositivas de la unidad 1, como ustedes ya lo leyeron, pues ya las tienen, mejor dicho, en la cabeza. Y de la pregunta 11 a la 20, pues se encontrarán todos los contextos que nosotros vamos a ver en las diapositivas de la unidad 2.
Fecha máxima para entregar, 10 de abril, después de Semana Santa, la siguiente semana. Entonces ustedes van a pasar en Semana Santa tranquilitos. La universidad no los va a molestar y van a tener ese tiempo libre para realizar esas 20 preguntas. Segunda tareita del taller para entregar. Digamos, ustedes dirán, profe, pero ¿por qué no aborda, digamos, la temática en las tutorías? Entonces ustedes se van a dar cuenta que en la unidad 3 hablamos sobre la contabilidad pública, imagínense. Y la contabilidad pública en su contenido programático nos dice, venga, hablemos sobre la historia, los procesos históricos de la contabilidad pública. Y nos dice que arranquemos desde 1819, muchachos, imagínense. Yo de aquí a que les explique a ustedes en una hora de 1819 al 2026 se nos va el encuentro de tutoría explicándoles solo qué ha pasado con la contabilidad pública. Entonces el profe se dio a la Y tarea. 1819 es algo resumido. ¿Cómo? De Sí. 1819 es algo resumido, porque Eh, todavía tiempo más atrás. Exactamente, sí. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es enviar las lecturas y algunas modificaciones las explicaremos en la tutoría siguiente. Por ejemplo, que los contextos en cómo fue estructurada la contabilidad pública, en cómo se lleva la contabilidad pública. Estos fueron modificados en el 2021 en ese entonces el contador Mauricio, que generó unas actualizaciones de contabilidad. Entonces ahí nosotros vamos a hablar ya sobre estas temáticas. Entonces, para que nosotros en nuestro siguiente encuentro no abordemos la teoría del Sistema Nacional de Contabilidad, entonces les envío la lectura para que nos apropiemos de la temática. ¿Listo? Y ya en el siguiente tutorial sí vamos a ver algún ejercicio para entregar práctico de lo que vimos en la unidad 2 combinado con el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué tarea les dejamos, muchachos? Cuéntenme, alguien que me resuma lo que les acabo de asignar. Las 20 preguntas y la lectura. Bueno, ¿y cómo contestan las 20 preguntas? Tenemos que Selección ver, múltiple. tenemos que ver el video de la 2.2. Exactamente, les envié. La tutoría 2 está dividido en 3 videos, ¿sí? Entonces, la unidad 2, no tutorías, la unidad 2 está dividido en 3 videos, entonces para que los vean los 3, ¿listo? Ahí ustedes van a ver ejercicios prácticos. Estos ejercicios prácticos van a ser los evaluados en los siguientes encuentros para que lo tengan claro. Mientras avancemos, vamos a ver más ejercicios prácticos de contabilidad pública. Si todo está claro hasta aquí, muchachos, fue un placer acompañarlos el día de hoy. Recuerden el cumplimiento de la asignación de las tareas, no de las tareas para el portafolio. Es importante que las entreguen en las fechas estipulados. Ya eso se los mencioné en el anterior encuentro, que en este semestre voy a hacer un poquito más cumplido en las fechas de máximas de entrega. Entonces, si hay un muchacho que tuvo 2 semanas para entregarlo y me aparece el 11 diciendo que le permita entregar, pues ya sabe la nota final. ¿Listo? No siento más, muchachos, que me les vaya muy bien en esta semana de tutorías. Yo sé que todo este día lo tienen con encuentros de tutoría, entonces que les vaya muy bien en los siguientes encuentros y que sigan sacando muy buenas notas y aprendiendo y comprendiendo cada uno de las asignaciones. Listo, profe.